El tiempo es suyo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente. Queremos extender un saludo a todas las personas también que están conectadas por medio de Facebook. Que Dios les guarde. Gracias por estar aquí. A todos nuestros hermanos del distrito de Cartago. Es un gusto saludarles. Bienvenidos aquí a este servicio de adoración a Dios. Y vamos a apartar este espacio para el estudio de la palabra de Dios. Así que voy a invitarles a que tengamos una oración. Allí donde están, acompáñenme cerrando sus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, muy agradecidos estamos, Señor, por la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias, Padre, porque en medio de dificultades que hemos tenido, Señor, este año, gracias porque nos conservas la vida. Es una evidencia de que estás con nosotros. Pedimos que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio y que sea de gran bendición para cada persona que lo escuchará. Todos los que estamos aquí, Señor, pedimos sabiduría del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este momento de oración. Estar en comunión con nuestro Padre Celestial es el mayor privilegio. Vamos a hablar un tema muy importante, como ya lo han mencionado, una iglesia consagrada a Dios en medio de la pandemia. ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Qué vamos a estudiar? Voy a invitarles a que abran sus Biblias. Allí donde la tenga, tome su Biblia y vamos a ubicarnos en el libro de Zacarías, el capítulo 1, el versículo 3. Zacarías, el capítulo 1, versículo 3. Vamos a mirar básicamente algunos aspectos que queremos resaltar de lo que hemos aprendido durante la pandemia. Algunas reflexiones que nos dejó todo este año, todos estos meses cruciales que hemos tenido y vamos a estudiar. Así que Zacarías capítulo 1, versículo 3, el primer texto que vamos a leer. Diles pues, así ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así dice Zacarías 1:3, es una súplica, es un clamor, volveos a mí. De los aspectos que vamos a tocar, el primer aspecto es que necesitamos volvernos a Dios. ¿Creen ustedes que es necesario volvernos a Dios? Amén. Yo creo que así es. ¿Por qué razón aprendimos esto en medio de la pandemia o aún ya después de este proceso? La razón es muy sencilla, porque hay mucha gente que se ha olvidado que es cristiano en medio de todo esto. Hay muchas personas que aprovecharon el cierre de los templos para hacer sus cosas que desagradan ante los ojos de Dios. Necesitamos volvernos a Dios significa que hay mucha gente desanimada en varias iglesias, en varias familias, gente que no quiere volver al templo, personas que han dejado su compromiso con Dios en todos los aspectos. A esas personas desanimadas, amigos, hermanos que nos escuchan, Dios nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es un llamado de consagración para nuevamente encarrilarnos, nuevamente encaminarnos en las cosas de Dios, porque lastimosamente hay gente que ha aprovechado estos espacios para irse y hacer cosas que desagradan a Dios. Cuando nosotros salíamos los sábados por ahí a atender algunos grupos, mientras los templos estaban cerrados, encontrábamos a hermanos trabajando los sábados, aprovechando que el templo estaba cerrado. Y uno dice, ¿cómo será cuando se vengan los eventos finales? ¿Cómo estará la iglesia cuando se firme una ley dominical, por ejemplo? Por eso el primer aspecto del libro del profeta Zacarías es así ha dicho Dios, volvámonos. La iglesia necesita volver nuevamente a los caminos donde andábamos, nuevamente a consagrarnos porque nos hemos alejado. Así que si usted que está escuchando esta noche este importante tema, no se nos olvide volver a Dios si anda desanimado, si anda frío, si anda tibio o espiritualmente se murió. Dios nos dice volvamos, encaminémonos, no vale la pena alejarnos de Dios. Voy a leerles algo más, el Salmo 128, versículos 2 al 4. Salmo 128, 2 al 4, vamos a mirar el segundo aspecto. Recuerden, primer aspecto, es urgente que nos volvamos a Dios, porque nos hemos alejado especialmente en este tiempo de aislamiento, de tener cerrados los templos. Pero el punto número 2 lo encontramos en el libro de Salmos, el capítulo 128, versículos 2 al 4. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y si te irá bien, tu mujer será como vid que llevará fruto
a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Eso dice la palabra de Dios. Es decir, la Biblia enseña que hay algo que aprendimos a valorar en medio de esta situación también, y se llama la familia. Muchas familias no estaban dándole el valor que se merece, muchos padres, muchos hogares, esposos abandonando a sus esposas, hijos no tenían tiempo para compartir con los padres. Pero la Biblia dice que cuando Dios da una familia que vale la pena, se convierte en una vid que lleva frutos y serán como árbol alrededor de la mesa, árbol de olivo. El mayor privilegio de una persona en el Medio Oriente era tener unos árboles de olivo ahí cerca, daban sombra, era símbolo de prosperidad. Así que cuando una persona tiene a sus hijos, tiene a su esposa en su mesa, él valora esa parte. Nos dimos cuenta en esta pandemia que lo más importante después de Dios es la familia. Las personas se fueron, las personas, cada uno encerrado, y nos dimos cuenta que los que quedan con nosotros es la familia. Así que hay muchas personas que han olvidado el compromiso que tenemos como esposos, que no le dedican el tiempo necesario a su familia, y el matrimonio ha estado deteriorado, y eso es delicado ante los ojos de Dios. De igual forma con los hijos. Es necesario darle el espacio que merece la familia. Un libro llamado El Hogar Cristiano nos da muchos consejos, los recomiendo para que lo podamos leer, y también Conducción del Niño. En uno de esos últimos capítulos de ese libro llamado Hogar Cristiano dice que hay que darle algo financiero a las esposas y que lo gasten en lo que ellas quieran sin pedirle cuenta. Es un consejo que se le da a los esposos, que es muy bueno a propósito. Escuchen bien. Debemos entonces valorar mucho más a nuestra familia. Le pregunto, ¿has dedicado tiempo a tu familia ahora después de la pandemia o después que salimos prácticamente de este aislamiento? Algunas personas no tenían el tiempo. Dios nos ha dado la oportunidad de tener el tiempo. Dediquemos tiempo de calidad a nuestro hogar. Cuando usted se enferma, cuando usted lo llevan a urgencias, cuando nadie da un peso por usted, los que trasnochan, los que van a su lado, la familia. Así que es sagrado dedicar tiempo a los que tienes en casa. Valóralos. Así como ayudas a veces a los que están por fuera, ayuda a los que están en su casa. Conocí un hermano que no dedicaba tiempo a su esposa. La esposa andaba por ahí con muchas necesidades. Dentro de esas muchas estaba el vestido, estaba el calzado, y el esposo decía ella que se la rebusque, porque si no, yo no le compro nada. Y me daba tanta tristeza eso. Porque un hombre, una mujer que no luche por su hogar, de nada le sirve luchar afuera, dice el Hogar Cristiano. No es digno de encomio, no es digno de felicitaciones aquel que es luz fuera, que todo el mundo lo quiere por fuera, y en la casa es un dragón, en la casa todo el mundo, nadie se le arrima. No se nos olvide, nuestra prioridad está en nuestra familia. Eso aprendimos en medio de todo ello, que lo que está en casa es nuestra familia. Vamos a leer algo más. Primera de Corintios 1:10. Es el tercer texto que vamos a leer del tercer aspecto de una iglesia consagrada a Dios en medio de la pandemia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Así dice la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Me encantó este texto. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está con muchos problemas. Tiene problemas de liderazgo, tiene problemas de favoritismo, problemas de perversiones sexuales. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, y el apóstol inicia su primer capítulo diciéndole, os ruego. Eso os ruego es una palabra de exhortación. Les estoy pidiendo, por favor, hermanos. ¿Y por qué habla de hermanos? Porque ya eran personas que hacían parte del pueblo de Dios. Y quiero resaltar el tercer aspecto, que en esta cuarentena, en esta pandemia, hemos aprendido a valorar el reunirnos juntos, hermanos, el ir a la iglesia juntos, el ir al templo a compartir. ¡Qué bendición! Yo no sé si ya abrieron allí en el distrito de Cartago los templos o si está próximo a abrirse. Lo que sí sé es que debemos valorar el congregarnos, que no se compara con absolutamente nada el ir a reunirnos a alabar juntos a nuestro Dios. La Biblia dice aquí, en Primera de Corintios,
os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para acabar las disensiones, para unir a la iglesia, se necesita el Señor Jesucristo. Se necesita que sea Cristo quien guíe, quien esté dirigiendo la junta, quien dirija todo para que se acaben tantos problemas. Pero el texto no queda allí. La Biblia dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, que quiere decir cismas, que quiere decir controversias, que quiere decir peleas. Es decir, que usted lo único que desea es ir a pelear a la iglesia y Dios no necesita eso. Dios necesita gente que pelee, pero la buena batalla de la fe. Gente que persevere consagrado a Dios predicando el evangelio, involucrados en la misión, buscando almas, hasta lo último que nos dé Dios de vida, gastarnos en la obra de Dios. No hay entre vosotros divisiones, quiere decir que la iglesia la pasaría mejor, dice Elena de White, que la pasaría mejor sin aquellas personas que todo el tiempo se la pasan armando problemas en la iglesia. Así que si usted es un hermano que solo llama a su líder para decirle, mire, tengo un problema, tengo acá este problema, tengo esta dificultad con este hermano, hay una pelea casada por allí, vamos allá para calmar estas aguas. Ese no es el plan para el cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para unir, para vivir juntos como iglesia. Por eso dice hermano, porque es un nombre fraternal por el cual Dios nos ha llamado a estar unidos. Y dice la última parte del texto, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué hacer para tener una iglesia unida? ¿Qué hacer para cada día estar vinculados en un mismo parecer? Es muy sencillo. Se necesita trabajo en la obra de Dios. Una persona que se involucra en la obra de Dios, que responde por su departamento, que es juicioso asistiendo a sus juntas, que hace la obra misionera, que es fiel a Dios, no tiene tiempo para peleas. Todo su tiempo está involucrado en predicar el evangelio, porque hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo. En esta pandemia nos ha tocado hacer muchos sepelios. Estábamos ya asustados que cada mes hacíamos un sepelio cada 15 días y los hermanos enfermándose, muchos hermanos muriéndose. Y uno dice, ¿de qué vale las divisiones, hermanos? No vale de nada. Aprendimos que es necesario valorar el reunirnos como hermanos. Hoy cuando voy a la iglesia es diferente, porque es una bendición grande. Nos enseñó estos 7 meses, 6 meses, 8 meses que necesitamos valorar. Pronto no lo podremos hacer, pues aprovechemos. Pero hay una situación rara que está ocurriendo actualmente. Cuando se inició el tema de la cerrada de los templos, mucha gente puso el grito en el cielo, ¿cómo van a hacer eso? Qué falta de fe, etcétera. Ahora que se abren, esos mismos que ponían el grito del cielo no quieren volver. Están cómodos en la casa, tranquilos en la casa, todo ahí acostados, hermanos. La tibieza que actualmente tiene la iglesia es delicada y por ello es necesario valorar el reunirnos. Les pregunto, ¿creen que es importante estar unidos adorando a nuestro Dios en el templo o no? Amén. Yo espero que la respuesta sea sí, porque ese es el plan de Dios, valorar. 3 cosas hemos aprendido. Número 1, volvernos a Dios. Si hay tibieza, volvámonos a Dios. Número 2, valoremos nuestra familia, consagrémonos a Dios en casa, apoyemos los que están en casa y preparémonos para el cielo junto a nuestra familia. Y número 3, valoremos el reunirnos como hermanos en Cristo en la iglesia. No se nos olvide esos 3 aspectos. Vamos a mirar un cuarto punto importante de los que vamos a tocar. Vayamos a lo que dice el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Amós, allí el profeta, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, verso 9, nos enseña unos aspectos importantes sobre una iglesia consagrada en medio de esta pandemia. Dice la palabra de Dios, porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Amén. Eso enseña la palabra de Dios. Amós 9:9 tiene varias cosas que necesitamos resaltar. La Biblia dice, he aquí yo mandaré que la casa de Israel. En ese tiempo, la nación, el pueblo de Dios era Israel. Eso llegó hasta el apedreamiento de Esteban, que fue el último llamado que se le hizo. Pero quiero resaltar aquí que espiritualmente la casa de Israel es la iglesia que hoy Dios tiene en estos últimos tiempos. Podríamos decir que el pueblo remanente de Dios hoy, que será zarandeado, será la iglesia adventista del 7º día, que es su pueblo remanente hoy. Es decir, el zarandeo no tiene de emergencia
al mundano, no tiene de emergencia al inconverso. El juicio investigador, la emergencia no es con los mundanos, debe iniciar es por la casa. Por lo tanto, el texto bíblico dice, yo les voy a enviar un zarandeo a la casa de Israel. Y Amós 9:9 dice, y serán zarandeados entre todas las naciones. El cuarto punto que quiero resaltar aquí es que es evidente que la iglesia está siendo zarandeada en este momento. Estamos afrontando el zarandeo como pueblo de Dios. Y les quiero decir cuáles son los aspectos básicos para que la iglesia atraviese el zarandeo. Primero, debe ser para el pueblo de Dios. Cuando nosotros miramos el desánimo en la iglesia, todo eso hace parte del zarandeo. Cuando una persona llega con todo el amor, con todo el empeño y de repente se desanima o un líder fuerte se nos va, hace parte del zarandeo. Grandes lumbreras se van a apagar en los últimos tiempos. La iglesia será zarandeada y dice aquí la palabra de Dios en Amós 9:9 que como se zarandea el grano en una criba. La palabra zarandeo significa sacudir, significa mover, significa también tambalear, tenemos varios significados, también temblar, es decir, usted moverlo de su sitio. ¿Cómo se da el zarandeo en la vida espiritual, en la iglesia, en la parte personal espiritual? De varias maneras. Número uno, se da por el desánimo espiritual, pero la persona sigue creyendo que está bien espiritualmente, es decir, el mensaje laodicense. Personas autosuficientes porque llevan años en la iglesia, porque son fundadores, porque lo otro, etcétera, y creen que están bien espiritualmente y siguen con pecados ocultos y cualquier problema se van de la iglesia. Es decir, el zarandeo se da con personas que no tienen fundamento en la iglesia, que si no lo saludan el sábado, no vuelve, que si no me visitaron, no vuelve, y muchas cosas que no tienen nada que ver con mi vida espiritual, que realmente mi vida espiritual depende de Dios. Mi fe está en Cristo. Por lo tanto, el zarandeo también se dará por herejías. ¿Qué son herejías? Nuevas luces que muchas personas pretenden decir. Actualmente hay muchas herejías y usted tiene en la internet todo lo suficiente para perderse. Todo lo que usted necesite para condenarse lo encuentra en internet y especialmente contra el adventismo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ese resto de Apocalipsis 12:17 creemos que es el pueblo adventista. Por lo tanto, el enemigo odia a la iglesia adventista y por eso por todo lado envía el problema, envía la crítica. La iglesia está siendo zarandeada. También el zarandeo se da por movimientos espurios. Personas por ahí diciendo somos el remanente del remanente y empieza la gente a creerle. Están guardando que el sábado judío cuando las fiestas judíos ya quedaron en el pasado. El deseo de toda la gente dice que cualquier persona que guarda fiestas judías hoy en día es una grosería, es la palabra mía, pero es una burla, dice ella, ante Cristo, porque todo eso simbolizaba a Cristo y hoy en día usted nuevamente estar con ese asuntico es una burla ante el sacrificio de Cristo que fue una sola vez y para siempre. Así que ¿cómo se zarandea la iglesia? Podríamos decir por una cuarentena, por una pandemia de esta. El que era, se queda, sigue fiel a Dios en su casa, sigue fiel a Dios en sus diezmos y sus ofrendas, sigue fiel a Dios haciendo su culto, sigue fiel. Pero el que no es aprovechó la oportunidad para irse porque su vida espiritual dependía del sábado de 11 a 12 del día, porque normalmente los zarandeados llegan tarde al templo. Así que la iglesia está siendo zarandeada. Hay un desánimo colectivo, hay una apatía para nuevamente tomar las responsabilidades. La gente está tranquila, sin responsabilidades. Pero la Biblia dice ahí mismo en el texto esperanzador, y no cae un granito en tierra. A mí me impacta esa parte del texto. ¿Saben? No cae un granito en tierra quiere decir que los fieles de Dios no van a echarse a un lado. Los fieles de Dios no se van a desanimar. En vez de desanimarse con las pruebas, lo que hace es pulirlos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿usted hace parte de esos granitos que no caen en tierra, que son fieles, o hace parte de la paja, que son los primeros que se los lleva el viento? Cualquier vientico se los lleva. Y le empiezan a decir amén a todo, y cuidado con eso. Así que Dios quiere darnos un mensaje en esta hora, y es que sus hijos fieles permanecerán hasta que Cristo vuelva. Dios tendrá un remanente fiel. Si aquel se va o aquel se queda, usted permanezca con Cristo, fiel hasta que Cristo vuelva. Miremos un aspecto más, el quinto aspecto que queremos tocar de una iglesia consagrada. Vamos a ir a la carta de Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 5,
versículo 19. Dice así la palabra de Dios: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Este texto es claro. El apóstol Pablo enseña que Dios reconcilió por medio de Cristo al mundo. Es decir, desde que entró el pecado hay distanciamiento de Dios. El pecado crea una barrera, crea un cisma, crea una brecha, de tal manera que Adán y Eva estaban amañados después del pecado. Allí en el jardín del Edén no querían salir y Dios les dijo: los tengo que sacar de aquí porque ustedes desobedecieron. Es decir, el pecado nos aleja de Dios. Pero la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, a Cristo, para acabar con esa distancia. Literalmente dice reconciliar consigo al mundo. ¿Merecíamos que Cristo viniera a esta tierra? No merecíamos eso, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero Dios en su infinito amor y misericordia nos reconcilió por medio de su muerte. ¿Para qué esa reconciliación? Para nuestra salvación y vida eterna. Pero el mensaje no queda allí. Dice la Biblia: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, la Biblia enseña que tenemos un ministerio como pueblo de Dios, y es el ministerio de la reconciliación. El cristiano nunca está para dividir, nunca está para empujar la pelea, siempre está para unir, para reconciliar. Esta cuarentena nos enseñó que debemos perdonar, que debemos reconciliarnos. Es decir, no vale la pena estar bravos los unos con los otros. Todo esto nos enseñó que la vida es tan frágil que en cualquier momento nos hacen el sepelio a nosotros, que no vale la pena estar bravo, porque si usted está bravo con alguien y no perdona, Dios tampoco lo perdonará a usted. Así que si usted tiene algo pendiente por ahí con su amigo, con su hermano, es hora de reconciliarnos, porque Dios nos llamó a eso. Nos enseñó toda esta situación, que aquel que es orgulloso no vale nada, realmente no vale la pena. Vale la pena estar reconciliados. Y para que haya reconciliación debe haber consagración en Dios. Debe haber una cercanía de tal manera que usted diga: yo sí estoy dispuesto a pedir disculpas, sí estoy dispuesto a agachar la cabeza, sí tenga la razón, porque a eso nos llamó Dios. Por lo tanto, los hermanos que me están escuchando, los amigos, no siga bravo con su hermano, no siga enojado, no siga peleado, que no le hablo. Eso no es de cristianos. Los cristianos reconciliamos, los cristianos ayudamos para que la familia se reconcilie. Es decir, es necesario perdonar. Todo eso nos enseñó. No vale la pena estar bravos. O sea, en este momento, cuando hay tanta necesidad, cuando la gente necesita ayuda y usted bravo, ¿qué va a pasar? Queremos leer algo más. Y eso que vamos a leer está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3:10. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y tocaremos el aspecto número 6. Recordemos el quinto aspecto: reconciliar y perdonarnos los unos a los otros. Pero Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esa expresión allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, paciencia quiere decir perseverancia. Es la misma palabra griega que se repite en Apocalipsis 12:17 y 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Es decir, una característica principal del pueblo de Dios en el tiempo del fin va a ser la paciencia. Y paciencia, allí en el contexto espiritual del pueblo remanente, significa aguantar en medio de la prueba siendo fiel a Dios. No tirar la toalla, no hacerse a un lado. Seguiremos perseverando con paciencia. ¿Por qué lo seguiremos haciendo? Porque la Biblia dice: si has guardado la palabra de mi paciencia, si usted permaneció fiel aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta cuarentena, usted fue fiel a Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Amén. Les invito a que lean Historia de la Redención, Palabras de Vida del Gran Maestro. Menciona en el libro de Conflicto de los Siglos cómo será la liberación del pueblo de Dios. Ángeles vestidos de guerreros cuidarán a sus hijos.
Pero ¿a quiénes cuidarán? Cuidarán a aquellos que han guardado la palabra de su paciencia, aquellos que seguimos guardando los mandamientos, aquellos que no nos torcemos en los principios, aquellos que somos fieles a Dios, sea con templos cerrados, con templos abiertos, ha guardado la palabra de mi paciencia. Le pregunta, apreciado amigo, ¿usted sigue siendo un cristiano allá en su casa? Porque hay muchas personas que son cristianos el ratico en el templo. Y Dios dice en su palabra, usted que guardó la palabra de mi paciencia, yo también lo guardaré. Y dice, cuando el mundo sea probado. Las pruebas son necesarias para el cristiano. En este entorno donde actualmente nosotros vivimos, se hace todo el proceso del oro. Y hay un aparato allí que utilizan para purificar el oro que se llama el crisol. Y ese crisol lo calientan a más de 1000 grados solo para meter el oro allí, para que todo lo que no sea oro quede chamuscado. Es decir, esa es la forma de purificar. Y yo digo, ¿cómo se purifica la vida del cristiano hoy? Por medio de la prueba, dice ahí Apocalipsis 3:10. ¿Cuáles son las pruebas? Una de estas fue que nos quitaron el templo, que a la generación que nosotros tenemos ahora nunca nos había sucedido. Pero los que guardamos fieles en la prueba, decimos, gracias a Dios que se abrió, voy a volver. Pero hay mucha gente que se quedó en el camino. Hay mucha gente, me encontré a un hermano en la calle y le dije, hermano, vamos a abrir el próximo sábado el templo. Y me dijo, ya yo no soy de esa iglesia. Qué cosa tan miedosa. Y hay mucha gente así. No han guardado la palabra de la paciencia. Y cuando llega la prueba y dicen, Señor, ayúdame, ahora sí, Dios, señores, es necesario permanecer fiel a Dios para que Él nos ayude también. Así que la palabra paciencia, recordemos, significa permanecer fieles, pacientes, aún en medio de la prueba. Este sexto aspecto significa que nosotros debemos seguir aún hoy perseverando en la fe. No vale la pena hacernos a un lado, seguiremos perseverando en la fe hasta que Dios nos dé vida. Eso nos enseña el libro de Apocalipsis. Juan nos dice que él se fue por allá a Patmos, que él estaba sufriendo por el evangelio de Jesucristo. Y cuando él nos dice eso, yo, Juan, vuestro hermano, nos está diciendo, miren, yo también la pasé duro. O sea, si usted se queja, por lo menos mira los personajes bíblicos. Algún día le ha picado una culebra, por lo menos. El apóstol Pablo por allá tuvo la fortuna y la mala fortuna de que lo picó una culebra, y uno se queja por todo. Naufragio, apedreado, las pruebas nos pulen. Así que cuando no tenemos lo que necesitamos, nos acordamos de Dios y eso nos ayuda a confiar más en Dios. No se nos olvide, seguiremos perseverando en la fe. Has guardado la palabra de mi paciencia hasta que Cristo vuelva. Miremos un aspecto último y se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 11. Ese será el último aspecto. 7 aspectos que queremos tocar en esta hora. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios, Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Hay muchos aspectos aquí en este texto. Y quiero tocar este último aspecto porque quiere decir que nuestra salvación está cerca. ¿Ustedes lo creen así o no? Amén. Todo lo que estamos viviendo, Pablo nos dice, hermanos, conozca el tiempo. Si está profetizado por medio de la Biblia en Mateo 24 y también lo que dice dentro de los últimos días, la página 19 enseña que vendrán terremotos, que vendrán hambrunas, que vendrán peste y lo estamos viviendo. Es decir, se nos están cumpliendo las profecías y Dios dice, por favor, conozca el tiempo. Si usted está viviendo una vida desordenada, lejos de Dios, por ahí andando tambaleando en la vida espiritual, Dios le dice, abra el ojo y conozca el tiempo. Porque el momento que estamos viviendo no es tiempo para estar lejos de Dios. Hay que estar con Cristo, hay que asegurar nuestra vida, hay que buscar a Dios. Amigos que están aquí, hay que entregarle la vida a Cristo Jesús. Es necesario. Conozcamos el tiempo. Los tiempos que vivimos no son nada fáciles, tiempos peligrosos. Con nada se muere uno. Una fragilidad tan tremenda, dura la situación y la Biblia dice, hermanos, por favor, conozca el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de ser vigilantes, literalmente quiere decir allí. Hora de levantarnos del sueño quiere decir que tenemos una vida espiritual demasiado tranquila, que nos ha tocado muy fácil. La iglesia primitiva no quería salir de Jerusalén, porque ellos solamente iban a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y Dios permitió en Hechos 4 una persecución que se le llama la diáspora. Y mientras ellos iban siendo perseguidos, iban predicando el evangelio a todas partes. Es decir, la única forma para que salieran a predicar fue por medio de la persecución, porque estaban muy tranquilos. O sea, quedarse en Jerusalén es muy bueno. Quedarnos en la comodidad es muy bueno, pero Dios dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de que usted deje de estar tibio. Ya es hora de que deje su apatía, que deje de estar todo el tiempo con ese orgullo, con ese resentimiento. Humillémonos ante Dios. Es hora. Y la Biblia dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Los que llevamos buen tiempo en el evangelio sabemos que nuestra salvación está cerca, ahora más cerca. Es decir, este mundo cada día se está volviendo más difícil de vivirlo y todo lo que está sucediendo actualmente del calentamiento global, todas las zonas de hielo se están derritiendo, indica que aquí esto no va a demorar mucho. Es tiempo. Algunos llevan muchos años en el evangelio. Yo nací en la iglesia adventista, y me doy cuenta que hay mucha gente que lleva años. Aquí hay personas en el municipio de Supía que llevan más de 50 años, más de 60 años en el adventismo. Hay un hermano que tiene 81 años y es adventista de nacimiento. El pastor Mas Trumer fue pastor de la iglesia de Taborda, que fue uno de los primeros pastores en Colombia. Y uno se da cuenta, hay tanta gente que lleva años y Dios dice, la salvación está cerca. Así que si usted está pensando en abandonar el barco, le tengo la noticia que permanezca porque nuestra salvación está cerca. Vale la pena perseverar porque en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna. Si usted abandona el barco, ¿de qué le sirvieron todos los años que estuvo en la iglesia? De nada. ¿De qué le sirvió perseverar si a última hora se va a ir? Pero aquellos que perseveraremos hasta el fin, dice, el que persevere hasta el fin, ¿qué va a pasar con él? Ese será, ¿qué cosa? Salvo. Ese será salvo. Y yo espero que todos los que estemos aquí conectados hagamos parte de los que perseveraremos hasta el fin, porque nuestra meta como cristianos es salvación y vida eterna. El texto bíblico termina diciendo de la siguiente manera: la noche está avanzada, es decir, el tiempo se nos está acabando, el tiempo de gracia está a punto de cerrarse, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Esas obras de las tinieblas, el espíritu de profecía las menciona como pecados ocultos acariciados. Personas que saben que están haciendo mal y lo siguen haciendo. Personas que saben que ese pecado viola el séptimo mandamiento y lo siguen haciendo. Dice aquí la Biblia, desechemos esas obras de las tinieblas. Para estar listos para cuando Cristo vuelva, debemos apartarnos de esas cosas acariciadas que nadie las sabe. Recuerdo en una ocasión de un líder de iglesia, y el líder de iglesia, una persona muy reconocida en su liderazgo local, y fue por allá a hacer una de sus fechorías. El hombre se metió a un motel, es un lugar donde se van a encontrar encuentros clandestinos, y allá en ese lugar se metió bien tapadito que nadie lo viera. Cuando ya iba de salida, llamó a un taxi para que lo recogiera, para que sea la cosa más oculta, porque qué pena que algún hermano por ahí esté pendiente, perdón, me vea. Y resulta que el taxista que lo recogió era uno de los ancianos de la iglesia. Y cuando nosotros miramos esto, uno dice, de nada vale tener eso oculto, porque todas las cosas están desnudas ante los ojos de Dios. Literalmente no podemos llevar una vida doble, porque Dios lo sabe todo. Así que desechemos esas obras de las tinieblas y dice la Biblia, vistámonos de las armas de la luz. Es decir, desechar quiere decir quitarse de encima lo que te enreda, quitarte de encima el pecado que te enreda y que te tiene atado todavía, y busquemos las obras de la luz. Te quiero leer una página extraordinaria de un libro llamado Evento de los Últimos Días. Evento de los Últimos Días, la página 240. Dice lo siguiente, o si no encuentra por la paginación, es el capítulo 20, que se llama La herencia de los santos. La página 240 dice de Evento de los últimos días. Mejor que un título de propiedad para el palacio más noble de la tierra, es un título en las mansiones que nuestro Dios ha ido a preparar para nosotros. Amén. Escuche bien, mejor que cualquier título que usted pueda anhelar acá y pueda tener, es el título que Dios nos tiene para morar en sus mansiones eternas. Es decir, el cristiano debe estar anhelando en la salvación y la vida eterna.
Es el mejor título, escuche bien, y mejores que todas las palabras de alabanza terrenal serán las palabras que el Salvador dirá a sus siervos fieles. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Es decir, el Espíritu de profecía nos dice, mejor que todas las palabras de halago. Palabras de halago nos gustan que nos aplaudan, que nos feliciten, etcétera. Usted qué bien canta, qué bien predica, qué buen líder eres. Pero esas palabras no son nada por las palabras que Cristo nos dirá cuando vayamos y estemos a punto de entrar allí a la Nueva Jerusalén en el cielo. La Biblia dice que nos va a decir, venid benditos de mi Padre. Esas son las mejores palabras y las mejores felicitaciones, mejores palabras de encomio que vamos a poder recibir. Le pregunto, ¿a usted le gustaría ser parte de ese grupo o no? Amén. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Porque saben, hermanos, Dios está cada día asegurando a sus hijos. Si la gente no se consagró en medio de esta situación tan difícil, ya la gente no se consagra. Si la gente no entregó la vida a Jesús, no se bautizó, no buscó, ¿y cuándo ya lo van a hacer? Si no lo buscamos ahorita en una situación tan difícil. Por lo tanto, Dios quiere una iglesia consagrada. Dios anhela una iglesia que se consagre a Él. Y saben, en este momento lo podemos lograr si nosotros así lo decidimos. Así que quiero hacer una invitación a todas las personas que están aquí conectadas, los amigos que nos están viendo por cualquier medio. Es el momento de entregar la vida a Jesús. Es el momento de hacer planes para que usted se entregue por medio del bautismo y haga su pacto con Dios. No es tiempo de estar titubeando porque en cualquier momento este asunto se acaba aquí para nosotros. Hay que vivir del lado de Cristo. Y los hermanos que ya andamos en los caminos de Dios, perseverando en la fe, es tiempo de consagrarse. Es tiempo de abandonar los pecados por ahí ocultos, abandonar la vida doble y servir a Cristo. Es tiempo de volver a la pasión del Evangelio. Es tiempo de anhelar el cielo, apreciados hermanos. Mejor que cualquier título terrenal será la bienvenida que Cristo nos dará en el reino de los cielos. Esa es la invitación para todos. Aún hay oportunidad. La puerta de la gracia se cierra cuando una persona se muere, o la puerta de la gracia se cierra cuando se cumpla ese periodo del cierre del tiempo de gracia, que es cuando termina el juicio investigador. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Dios no lo reveló, dice el conflicto de los siglos, pero estamos viviendo en los últimos días porque la señal lo estamos viendo. Así que ¿cuántos de los que estamos aquí nos gustaría comprometernos a vivir como una iglesia consagrada a Dios? ¿Cuánto nos gustaría? Amén. Que así sea. Quiero que tengamos una oración y esta oración va a ser de compromiso con nuestro Dios. Así que voy a invitarles a que cierren sus ojos, vamos a orar. Eterno Dios que estás en el cielo, Señor, nos hablas a través de tu palabra y nos dice, Señor, que necesitamos mejorar en nuestra vida espiritual. Debemos volvernos a ti, oh Dios, y oramos para que el Espíritu Santo sea quien nos ayude cada día a hacerlo. Nosotros solos, Señor, sabemos que no podemos, pero tenemos a nuestra disposición a la deidad misma. Cuando una persona es bautizada en el nombre de las tres personas de la deidad, estas tres personas trabajan para conservarlo en la iglesia y para ayudarlo a ser salvo. Todos los amigos que están aquí, Señor, escuchando este mensaje, que sea el Espíritu Santo que les llame a entregar la vida a Cristo, que ya es hora, Señor, de hacer el pacto con el cielo. Nuestros hermanos que estamos aquí, Señor, ayúdanos a consagrarnos. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos. Ayúdanos a dejar la apatía. Ayúdanos a dejar las divisiones, que por el contrario, Señor, estemos unidos como iglesia. Bendice al distrito de Cartago. Bendice a todos sus líderes, sus juntas, al pastor David Diosa, a su esposa, a su hijita, a todos, Señor, allí, los que están escuchándonos. Que el Espíritu Santo sea con todos y que este compromiso que hemos hecho, Señor, lo podamos cumplir con la ayuda del Espíritu Santo. Perdona todos nuestros pecados y errores y ayúdanos a ser una iglesia consagrada en medio de esta pandemia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde a todos. Amén. Alabamos a nuestro Dios por ese maravilloso tema que nos ha mandado hoy a través del pastor Daniel.